Queridas hermanas y hermanos, ayer por la noche iniciamos la celebración del tiempo pascual que se centra en la resurrección de Cristo. Y recordamos que la palabra Pascua en hebreo, Pesaj, significa salto o paso. ¿Por qué? Porque en tiempo de Moisés, por el sacrificio del cordero que había hecho cada familia, en lugar de que el ángel exterminador dejara la muerte en la casa de los hebreos, dejaba la muerte en casa de los egipcios, pero el ángel saltaba la casa donde veía marcada aquella casa con la sangre del cordero. Así que el ángel exterminador iba acabando con la vida de los primogénitos, pero cuando veía la sangre del cordero, saltaba aquella casa y continuaba adelante. Así que por esta razón le llamamos a esta fiesta desde el tiempo de los judíos la Pascua. Pero también hemos recordado otro tipo de Pascuas, salto o paso. Dentro de ese contexto, con las lecturas de ayer recordamos que la primera Pascua que celebramos con la primera lectura fue el paso de la nada, de la no existencia de las cosas a la creación. La primera lectura nos recordó que Dios es el creador de todo. Y también celebramos el paso del invierno a la primavera que estamos viviendo ya en este momento, que nos recuerda que Dios permite que su creación se siga renovando y evidentemente nos habla esto de la providencia de Dios que siempre nos acompaña. Pero de nada sirve que la naturaleza pase del invierno a la primavera si el ser humano no vive en las mejores condiciones. Por eso, la segunda Pascua o paso que celebramos fue el paso de la idolatría a la creencia en un solo Dios. Paso manifestado en la Biblia a través de Abraham, que vivía en un pueblo en el que se creía que el sol, que la luna y otros elementos de la creación eran dioses, era el politeísmo, la idolatría. Y en cambio Abraham, él creyó por primera vez que todo lo existente es obra de un solo y verdadero Dios. Por eso llamamos a Abraham el padre de los creyentes. Y con él Dios hizo una alianza por la que constituiría padre de un gran pueblo a ese hombre, el pueblo de la fe. De tal manera que la segunda Pascua fue de creer en muchos dioses a creer en un solo Dios. Y algunos todavía no pasan de esta Pascua porque siguen creyendo en el tarot, en los cuarzos y en quién sabe cuánta cosa, cuando en realidad existe un solo Dios. Nosotros desde ayer celebramos la primavera, celebramos la creación, desde ayer también celebramos que somos un pueblo que cree en un solo Dios. Continuando con la celebración de ayer, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob tuvieron que emigrar a Egipto buscando provisiones y fueron recibidos inicialmente con amabilidad, pero con el paso del tiempo fueron convertidos en esclavos. Por eso la tercera Pascua, la tercera lectura que tuvimos ayer fue celebrar el paso de la esclavitud del pueblo en Egipto a la libertad. Paso que pudo darse gracias a la acción poderosa de Dios y el liderazgo de Moisés. Paso en el que, dada la dureza del faraón que no permitía la liberación de los israelitas, tuvo que pasar el ángel exterminador por Egipto, haciendo que perecieran los primogénitos de los egipcios, mientras que los israelitas, al comer la carne del cordero pascual y marcar sus casas con la sangre del cordero, se vieron liberados de la muerte. Paso en el que el pueblo pudo pasar a pie seco por el Mar Rojo para llegar al monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Por eso, la siguiente Pascua, la cuarta Pascua, fue el paso de ser una gran muchedumbre. Así salió el pueblo de Israel como una gran muchedumbre, pero que no tenía conciencia de pueblo. Paso de una gran muchedumbre a constituirse en un pueblo unido por la fe y la ley, para así poder llegar a la tierra prometida, donde se constituyó aquella muchedumbre como un pueblo verdaderamente
en el monte Sinaí cuando recibió las tablas de la ley. Sin embargo, de nada sirve la renovación de la tierra, la libertad y el cumplimiento de la ley si el pecado o la muerte lo aniquila todo. Por eso el paso más importante que comenzamos a celebrar desde ayer es el paso del pecado a la gracia, de la muerte a la resurrección, que solo fue posible gracias a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Porque, como lo dice la Escritura, si estamos unidos a Él en su muerte, estaremos unidos en su resurrección. Sí, Cristo ha vencido a la muerte y por eso celebramos su victoria. La noticia de la resurrección de Cristo inicialmente causó duda, pero posteriormente, ante la aparición de Cristo, la duda quedó atrás para dejar paso a la alegría, admiración y alabanza. Hoy, el Evangelio nos muestra una de las razones por las que Cristo eligió a Pedro como el primero de los apóstoles. Se nos narra que cuando María Magdalena corrió a avisar a los apóstoles que la piedra del sepulcro había sido movida y que el sepulcro estaba abierto, Pedro y Juan corren hacia el lugar para saber qué ha sucedido. María Magdalena vio la piedra movida, vio abierto el sepulcro, pero no entró. Solamente llena de miedo, de temor, de angustia, de preocupación, corre con los apóstoles. Y entonces aquí viene lo más interesante. Pedro y Juan era el discípulo amado, por eso dice así el Evangelio, Pedro y Juan corren hacia el sepulcro para saber qué ha pasado. Por su juventud, ya que era el más joven de todos los apóstoles, Juan corre más rápido y llega primero al sepulcro, pero no entra. Dice el Evangelio, el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Juan, seguramente por su juventud, tuvo miedo. Su juventud lo hacía temeroso e inseguro, a diferencia de Pedro, que aunque tardó más en la carrera y llegó más agitado, no dudó en entrar al lugar. Pedro es un hombre más comprometido, valiente, que hace el temor a un lado, está dispuesto a luchar. Acuérdense que fue el primero, el único, que cuando aprendieron a Cristo tomó un arma y se dispuso a defenderlo. Pedro era un hombre valiente que amaba a su maestro. Así que está dispuesto a luchar. Si hubiera en el interior alguien, él estaría intentando defender el cuerpo de su maestro o intentar que no robaran el cuerpo de su maestro. Pero cuando Pedro entra decidido, descubre que todo está en paz. Dice el Evangelio, en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Fíjense, Pedro analiza, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Hay que recordar que en Israel no se sepulta a la gente bajo tierra, porque más bien son montañas, son espacios llenos de roca, y lo que se hace excavar en las paredes de las montañas, de los muros, oquedades, y ahí se coloca una especie de mesa de piedra, y ahí se colocaba el cuerpo extendido de la persona. Y Pedro entra y observa con cuidado. ¿Qué ve? La sábana santa, que llamamos nosotros, que cubría el cuerpo de Cristo, en el suelo. Pero el sudario, que era un lienzo que cubría la cara únicamente, perfectamente doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras,
según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Solamente hasta el momento en que Pedro ha entrado, Juan se siente en confianza para entrar. En ese momento, ninguno de los apóstoles vio a Cristo resucitado. Solo vieron el sepulcro vacío y sin embargo creyeron. ¿Por qué? Porque cuando los humanos tenemos elementos que se asocian, podemos sacar conclusiones. Por una parte, ellos recordaron lo que Cristo les había dicho, que iba a resucitar. Y por otra parte, por lo que vieron sus ojos. ¿Qué vieron que les hizo llegar a una conclusión si no vieron el cuerpo resucitado? Para que me entiendan, les comento que en una ocasión los ladrones se metieron a la casa de mis papás cuando no estaban. ¿Cómo creen que dejaron la casa? ¿Cómo dejan las casas los ladrones cuando se meten a robar? Con todo desordenado. Abren cajones, roperos, latas de la cocina, quitan cuadros de sus lugares para ver si hay algo atrás o dentro. Y cuando terminan de buscar, ¿ustedes creen que se preocupan de regresar todo a su lugar? Por supuesto que no. Los ladrones dejaron la casa de mis papás con todo revuelto. ¿Y por qué les cuento esto? Para que entiendan que Pedro y Juan piensan que si alguien hubiera entrado al sepulcro para robarse el cuerpo de Cristo, hubieran dejado todo desordenado. Y hubo algo que indica que más que violencia, hubo mucho cuidado en lo que pasó. Dice el Evangelio que los apóstoles vieron los lienzos puestos en el suelo, los lienzos con los que se cubría el cuerpo de los difuntos, y dice el Evangelio que vieron el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. El sudario, como ya lo he dicho, era una especie de pañuelo pequeño que servía para cubrir la cara. Y si estaba doblado con cuidado, significa que no podían haber robado el cuerpo de Cristo, porque en todo caso se lo hubieran robado con todo y lienzos, y que no hubieran tenido el cuidado de perder tiempo en doblar el sudario cuidadosamente. O bien hubieran tirado todo al suelo y hubieran huido. Pero el sudario estaba doblado. De tal manera que nos podemos imaginar la escena. Cristo se levanta, al levantarse se quita el sudario, lo dobla, mientras se levanta caen los lienzos al suelo y él pone el sudario ya levantado, resucitado en un sitio aparte. De esta manera, Pedro y Juan fueron de los primeros en creer en la resurrección sin haber visto el cuerpo de Cristo, pero más tarde lo comprobarían cuando Cristo se les aparece ya vivo en el cenáculo. Lo que sorprende es que el Evangelio no narra un encuentro explícito con Jesús resucitado. Lo que encuentran estos discípulos son solo signos que los llevan a entender las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. En este domingo de Pascua, de la resurrección del Señor, podemos preguntarnos, ¿qué tanto me esmero en buscar a Jesús? ¿Qué signos voy descubriendo en mi vida que me hacen pensar y creer que Jesús ha resucitado? ¿Cómo puedo animar a otros a emprender esta búsqueda de Jesús resucitado? Jesús murió y resucitó. Jesús está vivo. Esta es nuestra fe y nuestra convicción. Y en este día los invito a que todos los que tengamos algún familiar que ya ha partido de esta tierra, aunque vimos su cuerpo que descendía al sepulcro, aunque vimos su cuerpo que se convertía en cenizas, tenemos que tener claramente la esperanza, la certeza de que ellos están ya en la presencia del Señor. Cristo ha vencido a la muerte. Y como el día de ayer se renovó la fe de los cristianos antes de derramar el agua de gloria, también en este momento yo les pregunto a ustedes,